Bueno, aquí estamos ya de vuelta una vez más en Enlace Semanal y justamente nos acompaña alguien que nosotros tenemos una alta estima y aprecio, pero nunca había participado del espacio. Miren cómo son las cosas. Un gran amigo y hermano, el periodista José Adriano Rodríguez. Buenas noches, hermano. Bienvenido. Buenas noches a usted y bueno, gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes. José Adriano vino muy... Cayéndole atrás al hombre. Miren, uno de los jóvenes más talentosos que tiene el periodismo de Santiago para todo el país. La verdad es que me está ayudando. Sí, joven, claro que sí. Y porque lo que hagan los cabellos no necesariamente tiene que ser por asunto de edad. Eso es hereditario. Por ejemplo, yo tengo el pelo blanco desde los 16. Yo ni pelo blanco ni cabrón. Yo tuve un compañero de la universidad que desde la universidad le decíamos canita, porque desde joven tenía la cabeza blanca completa. ¿De dónde viene este joven, de nuevo periodista, José Adriano Rodríguez? ¿De dónde eres oriundo? No, yo soy ¿Y cómo llega el periodismo? Yo soy aquí de Santiago. Okay. O sea, yo nací en la capital porque mi papá en ese momento trabajaba en el Banco Universal. Okay. Pero antes de yo cumplir el año me extraditaron para Santiago, porque aquí está parte de mi familia. Yo estudié en el Colegio de la Esperanza desde kinder hasta cuarto bachillerato, porque tanto mi abuelo materno como paterno trabajaron en la compañía anónima tabacalera y yo soy nieto de tabacalero. Me crié ahí en los multis de la tabacalera, precisamente en la entrada de Cerro Alto. De ahí tengo un tío que es locutor. Me gustaba mucho el deporte. Yo empecé la comunicación en el deporte, aunque no es lo que uno le guste, sino donde uno encuentra la oportunidad. Y obviamente yo encontré la oportunidad en el área de las noticias y ahí estoy primero con Fausto Cruz, que fue con quienes iniciamos un grupo de periodistas, Junior Marte, Jenny Acevedo, Yomaira del Rosario, Inocencio, Kilvin Toribio. ¿Tuviste con Federico Reynoso en su inicio? No, Fausto no estaba con Federico y yo fuimos vecinos por más de 15 años. Claro que sí. Pero ese grupo que menciona José, ¿están todos en los activos? medios? Sí, los medios y son exitosos. Es así. José, tú dijiste que no es lo que a uno le guste, sino donde encuentre la oportunidad. ¿Qué te gustaba? ¿Cómo tú te visualizabas al inicio, antes de empezar ya definitivamente? A mí me gustaba el deporte, yo jugaba pelota, yo colgué la pelota el día que empecé la universidad. Yo empecé la universidad antes de cumplir los 18 años. Y yo decidí o una o la otra. Me decidí por la comunicación y estudié comunicación precisamente en UTESA. La hice poco menos de 4 años. Ya yo prácticamente a los 21 años ya yo estaba dedicado a la comunicación, porque ya antes de terminar la comunicación yo estaba en deportes. Precisamente Rafi Ceballos en ese tiempo dirigía una emisora M que se llamaba La Super Deportiva, que era Radio Santiago. Y ahí fue que nosotros empezamos, hicimos los pininos de por primera vez hablar y fue una gran experiencia, porque la mayoría de cronistas deportivos tenían programa ahí. Entonces uno pudo aprender muchas cosas. Cuando uno está empezando y se puede codear con los famosos y grandes, eso engrandece a uno. Pero también. Usted sigue en la crónica deportiva, usted está ligado a las Águilas y a otros. Sí, yo porque me gusta. Yo trabajo tanto. ¿Tú eres aguilucho? Sí. Eso es de nacimiento. Pero ¿y esa pregunta? Tú vas a venir con vaina de ya eso pasó. Bueno, No, además, un hombre que trabaja con las Águilas preguntándole que si es aguilucho. No, yo no trabajo con las Águilas directamente. No, pero ahora mismo hablar de las Águilas. De eso habla que tú eres el invitado. Sí, no le hagas caso. Se puede hablar de las Águilas, porque el fanatismo hay que colgarlo cuando la realidad está ahí. Pero no se puede distraer, José. No, con los jamás. liceístas. Mira, lo que a la gente le interesa saber ahora es lo que Nicolás te preguntó. Dale para allá. Bueno, el tema del deporte, por gusto, yo trabajo tanto en el Baloncesto Superior de Santiago, trabajo con la Abasaca, trabajé en los Metros de Santiago varios años, trabajé en el Listín Diario por un tiempo también en el área de deporte, yo era el coordinador de deportes en la zona norte. Y en fin, cuando se ofrecen oportunidades hay que aprovechar. A la noticia, ¿cómo llega? ¿Dónde llega primero? Primero llego con Fausto Cruz, teníamos un proyecto propio en el Canal 3, ahí empezamos el grupo que le mencioné hace un rato. Posteriormente yo entro con don Jaime Tomás, a través de Sagrario Gómez pudimos entrar a la plataforma de, primero en la página El Paginón, que era un periódico, primero era una página en el Listín Diario, luego un periódico,
yo entré en el área digital. De ahí también comencé a pasar noticias y trabajar con don Jaime Tomás, con el cual ya tengo 18 años. Wow. Está en la madrugada. Sí, tengo 18 años levantándome a las 4 de la mañana. Están tú y quién. 18 años. Sí, ahora estamos Inocencia y yo. Encarnación. Sí. Inocencia Encarnación y yo. Y posteriormente al año de yo estar con don Jaime en la empresa, en la plataforma, pues entramos a CDN. Y desde entonces he estado ahí en la familia de multimedia porque hubo un año en el que yo no estaba en CDN. ¿Y el periódico también ha participado? Sí, claro, en 2 ocasiones. del Caribe, Ahora sí. actualmente estoy en el periódico El Caribe también. O sea, Adriano, la comunicación que se hace en el día a día, el periodismo, afecta intereses. En el caso suyo, Intereses y amigos incluso. y amigos. Sí, sí. Que a veces no entienden el que uno tenga rol. el rol de nosotros. Y me pasó, si yo recientemente con un amigo que no lo voy a mencionar, me llamaron para una denuncia, yo tuve que hacerla, porque tengo que tener la parte profesional. Claro. Pero a veces también muchos de los amigos no se llevan de los consejos. Y a veces tú le dices a un amigo, mira, no haga esto o haz esto. Y cree que tú le estás diciendo para un beneficio propio, y no es así. Es porque tú entiendes que le puede afectar en el futuro. Y pasa eso no solo con los políticos, porque la gente cree que nada más es el tema político. Empresarial. Empresarial es peor. Porque en el tema empresarial tú le dices a un empresario, "Oye, vamos a hacer esto así", y quieren hacer las cosas como ellos entienden. Pero bueno, acá el que estudió comunicación fui yo, y el que sabe cómo piensa un periodista, cómo piensa un comunicador soy yo. ¿Ha recibido presiones en algún momento? Yo no diría que presiones, porque yo trato siempre de buscar la verdad y recibir presiones como tal no me ha tocado. No puedo decir eso porque yo respeto mucho el trabajo del otro también. Eso. Ni la dirección de ningún medio en algún momento. ¿Tú has sentido que no pase por ahí ese tipo de información? No, porque tú sabes que todos los medios tenemos intereses, todos los periodistas tenemos intereses que defender de alguna u otra manera. Y si tú sabes cuáles son tus intereses a defender, tú nunca vas a tener problemas. Eso de que el periodismo independiente se cae de la mata, porque es que algún interés tú tienes que defender en algún momento dado. Pero hay un elemento en ese interés que me imagino que te ha ocurrido como a varias personas, a varios periodistas, y es que te toca cubrir una noticia, pero quizás en lo personal te afecta, en lo emocional te afecta, pero tiene el deber de dar a conocer la noticia. No solo eso, quizás te toca cubrir una noticia que tú no estás de acuerdo con lo que está pasando. Exacto. Y ¿Qué tener- ocurre? ¿Qué ocurre en esos y casos? actuar, porque también uno tiene que tener unos dotes de actuación. Yo entiendo que si yo no estoy de acuerdo con algo, pero tengo que hacerlo. Y me ha pasado, ejemplo, yo no me gusta ir a velorio. Desde mucho antes de situaciones que me han pasado, a mí no me gusta, porque no me gusta jugar con el dolor ajeno. Pero yo tengo que ir en un momento dado, tengo que entrevistar. Entonces, me pasa también con noticias que tienen que ver con niños, temas de violaciones, yo no me gusta. Entonces, esas situaciones hacen que uno tenga que cambiar de parecer. Y bueno, realmente es complejo, ciertamente, pero en ese ejercicio, José Adriano, ¿hay alguna situación, protesta, van a San Francisco, van a Salcedo, van a Navarrete, donde tú dices, mi integridad física está en peligro? ¿O alguna anécdota que tú puedas compartir con los amigos televidentes que entienda que ha sido la parte más difícil de tu carrera? Claro, sobre todo en San Francisco y en Salcedo, son los 2 puntos más difíciles que nos ha tocado. En Salcedo ocurrió una vez que a un medio de comunicación le envió unas imágenes a un jefe de la policía hace muchos años, y eso provocó que la policía tuviera una embestida contra los grupos populares de ese momento y apresaron a muchos de ellos. Ellos de ahí en adelante entendían que los medios eran sus enemigos. Y el camarógrafo mío, Gustavo Reyes, el Mello, como le dicen, el gordito, en ese tiempo estaba prácticamente en el medio de un tiroteo. Y nosotros tuvimos que salir para arrastrarlo. Nos pasó también en la entrada de la Reina en una ocasión, que de un momento a otro se generó un enfrentamiento entre grupos populares y Policía Nacional, pero también en San Francisco de Macorís, en la Avenida Libertad, en una marcha pacífica, y de un momento a otro a un policía se le sacó un tiro, por suerte para el suelo, pero
eso desató Un juidero. un juidero y que uno no encontraba, estaba en el medio de la calle, ¿para dónde uno coge? No hay forma. Entonces de ahí en adelante, yo siempre que voy a un sitio, no importa que sea noticia, que sea que yo siempre estudio cuáles son los puntos por donde yo pueda Abrir gas. abrir gas, porque José. ya no somos superhéroes, ya tenemos familia, Claro. antes éramos más activos, pero Ponía el ya- pecho, como sí, dice. ya más al pecho, pero ya hay familia. José, así como Nicolás te pregunta sobre esos momentitos difíciles, me gustaría saber, dentro de los trabajos que has realizado, ¿cuál ha sido el que tú has sentido más satisfacción, más placer en hacer, más orgullo de, yo fui que logré esto? Bueno, yo fui nominado en el año, creo que 2011 o 2012, no recuerdo, al Premio Nacional de la Juventud, por una serie de trabajos que yo hice que a unos niños que nacieron prácticamente con el colon tapado, y yo hice una serie de reportajes, y desde el gobierno, que en ese tiempo Margarita era la primera dama, esos niños se pudieron operar. Para mí fue de gran satisfacción. También el caso de un señor que todavía vive en el mismo sitio amarrado, prácticamente encerrado porque la familia no lo puede cuidar de otra manera. Y gracias a un reportaje que yo hice, el padre Rogelio logró con unos amigos que le hicieran la casa a esas personas. Ese tipo de trabajo a mí son los que me identifican más y son los que yo más trato de hacer, de buscarle soluciones a personas que lo necesiten. Quizás a veces yo puedo ser reiterativo en una noticia de, vamos a citar un ejemplo que es lo más común, como decía David, el arreglo de calles, pero es buscar soluciones. A mí me gusta más, si yo como periodista, primero puedo llamar a una autoridad para que le resuelva un problema a una comunidad, yo prefiero hacerlo así antes que pasar la noticia. Eso es así. Ok. Porque nosotros desde aquí estamos para servir, no para hacernos más famosos, ni hacernos... Ese es mi pensar. Ni para hacer daño Ni a para hacerle daño a instituciones ni a nadie. personas. Exacto. Eso es así. Hay un periodismo que se ejerce hoy día que es sensacionalista, se quiere que es la sangre y demás, que llama la atención, que tiene mucho view. ¿Cuál es la opinión de José Adriano Rodríguez? ¿Y si entraría a las redes buscando esos views? Yo no entraría a las redes buscando esos views porque hay otras maneras sin tener que hacerle daño a nadie, sin tener que mentir, sin tener que ser tan sensacionalista, porque a veces tú dices, en un título tú ves, matan 10, y cuando tú una vez en Brasil y tú Así es. piensas que es un medio local. Así. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que tú entres a la noticia. Entonces, yo soy más del periodismo de informar, no de desinformar. Y eso va de la mano con el sensacionalismo. José, ¿Utilizaría la tu fuente... IA, la inteligencia artificial? Quiero aprender a usarla, porque es una herramienta que tenemos que adaptarnos, quiera o no. Eso es como las redes sociales en su momento. Eso es así. Cuando yo creé mi Facebook, la gente me criticaba, ¿tú usas eso para chatear? Digo yo, eso va a ser la comunicación del futuro. Y eso me recuerda a mí un profesor que ustedes lo conocen muy bien, Ramón Cervera. Claro. En el año 2003, Ramón Cervera nos decía a nosotros, tienen que ser periodistas digitales, que ese es el futuro. Y miren ahora dónde estamos. Y yo siempre cito a Ramón Cervera por eso, porque siempre fue un visionario de la comunicación del país. Luego trabajar para varios medios. Yo quería preguntarle ahí mismo, en ese sentido, sobre lo que estábamos hablando. Hay muchos periodistas y muchos medios que lo que les interesa es la primicia. Y por lo tanto, muchas veces no buscamos las fuentes para confirmar. Simplemente nos enteramos de algo y lo flojamos como una realidad. ¿Qué tú piensas de esa inmediatez con la que se está haciendo la comunicación? Es la que hace que se cometan muchos errores, porque automáticamente me dicen a mí, mira, a José Adriano lo andan buscando, él debería llamar a José Adriano o llamar a una persona cercana. Y eso ocurre con mucha frecuencia, ¿pero por qué? Porque queremos dar el famoso palo. Pero ya los palos no existen, ya las redes, donde quiera ocurre un hecho y ya hay 5 personas grabando. Y te pueden enviar... Y se los digo a ustedes porque aquí hay algunos muchachos nuevos que andan detrás de esas exclusivas. Sí. Pero, ¿y después que salió? Si tú no la dejas... La red y los celulares. es el enfoque que le demos a la Exacto. información, porque Esa nosotros es la 4 podemos tener aquí la misma información y con diferentes enfoques, y hay que ver cuál de los 4 que le va a gustar a la gente. Porque el enfoque que le hay demos. una realidad, Adriano, los hechos son los hechos y son los mismos. ¿Y cuántos programas hay de Exacto. comentarios y de noticias?
y los noticieros pasan las mismas noticias. Aquí en Santiago, por ejemplo, hay muchos programas, incluyo el mío, que lo que me trae Miguel Betance a mí se lo lleva a otros y lo presentamos las mismas informaciones. ¿De qué va a depender que la gente la acepte o no? De quien lo está presentando y de cómo lo presenta. Y el enfoque. Hay una persona que viene y te lo presenta de una forma sensacionalista y buscando que la gente se quede, y entonces cuando la gente pierde la credibilidad en ese medio. Le voy a poner un ejemplo. La página remolacha.net, que en un momento dado fue la página más famosa. Sí. Pero Remo del Orbe no creaba noticias. No. Él cogía noticias de otros medios, pero ¿con qué? Con el título llamaba la atención. Es así. Por el enfoque que le daba. Dos preguntitas, se breve ya al final. Mira, me gustaría saber algún plan, un proyecto futuro, porque ya tú has pasado por todos los medios, ¿verdad? Y ya la experiencia diría, bueno, él tiene un plan ahí que va a desarrollar. Yo tengo varios proyectos, incluso yo tengo uno grabado y todo, de radio, que me gusta muchísimo la radio. Pasé por El Patrón de la Tarde, Claro. un gran tiempo. Todavía pertenezco a esa familia, pero también sí, hay proyectos. Lo que pasa es que yo entiendo que es en el momento adecuado. Y ahora mismo, si yo creo un proyecto, con los trabajos que yo tengo, no le voy a dedicar el tiempo que un proyecto personal al que yo entienda debo hacer, le voy a dedicar. Entonces, mientras tanto, tengo que seguir en los trabajos que tengo. La otra va Ok. perdón, en la dirección del trato a la prensa, a los periodistas de parte del gobierno dominicano, como tú lo puedes valorar. Mira, yo entiendo que el presidente Luis Abinader ha sido de los presidentes que me ha tocado a mí trabajar el más abierto y en el que la seguridad, incluso yo soy de los que digo, y me van a excusar, que la seguridad de la vicepresidenta cuida más a la vicepresidenta que la seguridad del presidente al presidente. O sea, es más fácil trabajar con el presidente que con la vice. Y eso va de la mano con la persona también. Quizás la vice es un poco más tímida o no sé, y la cuidan más. Pero con el presidente, es que yo no puedo... Yo no soy parámetro porque ya yo he estado al pelear con seguridad de Leonel, de Danilo, por agresiones a nosotros. Claro. Entonces yo con la seguridad del presidente Abinader es todo mucho más fácil, ha sido, porque también es un tema. Leonel casi no hablaba, Danilo era mudo. Entonces el presidente es más asequible porque en una de sus actividades él va a hablar seguro. Entonces eso hace que sea más fácil. Pero eso no todos son así, porque por ejemplo, ¿cómo es que se llama este ministro? El que era ministro de Educación, el moreno del PLD, que andaba con más seguridad que el propio presidente, Melanio Paredes. Melanio era difícil llegar. Sin embargo, después yo lo vi andando solo. Digo, mira la diferencia. Sería bueno ya finalmente, ¿cómo te sientes? Pero ya ahí no era necesario entrevistarlo. No. Sería bueno saber cómo te sientes porque en CDN tú haces el rol en un momento determinado que está en la calle, pero también presenta el resumen de Santiago. Sí. Tengo esa dualidad y es más difícil quizás porque yo tengo que preparar todas las noticias del día. Sí. Entonces, además de que haya muchos programas de noticias, hay un programa a las 7, a las 5, a las 2:30 el programa de Gutiérrez a la 1 de la tarde, un noticiero al mediodía, uno a las 9 de la noche, Victorino a las 11. O sea, uno tiene que saber qué tipo de noticias ya uno va a presentar, que no sea una noticia, como decimos, fiambre. Entonces es un poco más difícil, pero ahí estamos. Bueno. Qué bien, qué bien. Un mensaje final a los amigos televidentes y sobre todo a los que estudian comunicación. A los que estudian periodistas. comunicación, que aprovechen el estudiar y el prepararse. Aunque quizás hay muchos que sean famosos sin estudiar, pero la preparación al fin y al cabo te va dando el camino, Marca la diferencia. para mantenerse. La educación y la comunicación, la educación y la preparación es lo que le da la plataforma para mantenerse. Porque hay muchos que han llegado, ¿por dónde están? Quizá por la preparación. Así es. Bueno, Agradecer. No, gracias a ustedes porque soy entre profesores. Bueno, y tenemos una visita aquí también. Que yo le voy a destacar, Nicolás, que con ellos dos viví momentos muy especiales en Bogotá. Ay, sí. Jonathan Flores. Ahí está Jonathan Flores. Rara vez aparece por aquí. Sí. Pero hoy habían dos amigos especiales. Ay.
Bueno, y quizás, ¿verdad? ¿Cómo se dividió? ¿Cómo pudo ser? Yo creo que vamos a tener que entrevistarlo para saber ¿Cómo va la cosa? vivió esa experiencia. No, cuando terminemos con José Adriano, entonces... Bueno, gracias a José Adriano por acompañarnos. Para nosotros es de verdad de grato placer Gracias a poder ustedes, tenerle de aquí a verdad que usted. Y si siente que este espacio es suyo y que cuando No, quiera- cuando ustedes me necesiten, con tiempo yo estoy aquí. Yo soy guardia. Gracias por acompañarnos. Gracias. Ustedes no se muevan que continuamos con más en este su enlace semanal.